Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. La reflexión de esta mañana vamos a tenerla teniendo como referencia dos porciones de la Biblia que son ampliamente conocidas. A ver, hermanos, levántenme la mano. No, todavía no. Sí, levántenme la mano todos aquellos que se pueden el Padre Nuestro. A ver. Casi todo, ¿verdad? Vaya, qué bueno. Ahora, levántenme la mano todos aquellos que han escuchado alguna vez la parábola del hijo pródigo. También, ya ven. Gracias, hermano. Ya ven, esto me alegra. ¿Sabe por qué? Me alegra porque no voy a tener que estar viendo mucho aquí porque ya ustedes ya conocen, ¿no? Ya saben. Entonces, y comenzamos. Me llama la atención profundamente el hecho de que cuando Jesús presentó el Sermón del Monte, que lo encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús está trazando las líneas que definen el reino de los cielos, ¿verdad? Y ocurre de que en las religiones paganas, los dioses que esta pobre gente adoraba, la idea que tenían de esos dioses es que eran unos dioses perversos, unos dioses malvados, unos dioses a los cuales había que ofrecerles sacrificios para que ellos no hicieran caer las maldiciones sobre la gente. De hecho, ahora estamos en octubre, ya luego el mes va a terminar y al final de este mes hay una fiesta que al final de cuentas se le ha venido a llamar el Día de las Brujas, ¿verdad? Y hermanos, es interesante porque cuando estudiamos en la historia el origen de esto, y ese no es el tema, hermanos, pero solamente quiero utilizarlo para ilustrar, esta fiesta tiene como origen las ideas que había acerca de los dioses que se manifestaban y que se abría la puerta y ellos aparecían en esa época del año, y a menos que se les complaciera, ellos lanzarían maldiciones sobre la familia, sobre las propiedades de la familia y sobre todo aquello. Y eso es de origen celta. Pero igual los griegos y los romanos y los egipcios tenían ideas de que sus dioses eran unos dioses tiránicos, unos dioses iracundos, unos dioses malvados, y que había que tenerles miedo, aplacar su ira. ¿Esos eran los dioses? Hermanos, cuando el Señor Jesús comienza a decir, miren, el reino de Dios, el Dios de los hebreos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y miren, ahí en Mateo, en el capítulo 6, a partir del verso 6, dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? ¿A quién? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego el verso 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Entonces note la diferencia entre la concepción de Dios que tenían los paganos y la concepción de Dios que Él revela, que Él quiere mostrarnos. Aquellos lo miraban, sus dioses eran prácticamente sus enemigos. Pero el Dios de los hebreos, su Dios y mi Dios, se presenta no como un enemigo, se presenta como su Padre, como su Padre. ¿Qué diferencia tan grande? Esa es la diferencia entre el verdadero cristianismo y todas las religiones paganas. El Dios que presenta el cristianismo, el Dios de la Biblia, es un Dios que es amor. Y a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque cuando en el libro de Génesis nos cuenta acerca de ese hombre que fue trasladado al cielo sin ver muerte. A ver si recuerdan quién es. ¿No? Génesis. Enoc. Elías no había nacido en el tiempo del Génesis. Enoc. Fíjense que es interesante, porque dice que Enoc consagró su vida todavía más de lo que había sido consagrada cuando Enoc tuvo un hijo. ¿Por qué? Porque entonces él pudo comprender lo que significa el amor del Padre. Entonces dice que al tener un hijo, actitud, ese sentimiento hacia su pequeñito, le hizo entender cuáles eran las actitudes y sentimientos de parte de Dios hacia él. Hermanos, qué hermoso. Y entonces ahora, en el verso 9, el Señor Jesucristo dijo: vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro. Y hermanos, es interesante, porque el Padre nuestro no es la oración para todo el mundo. No. Es la oración de los hijos de Dios. Es la oración de los hijos de Dios. Te voy a explicar. Mire, cuando Padre significa aquel que nos ha dado la vida, que nos ha transmitido la vida. ¿Ah? Entonces, llamar a Dios Padre significa que nosotros lo reconocemos como el que nos dio la vida, como el que nos creó. Y hermanos, venimos el sábado a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo reconocemos a Él como creador. Nadie puede llamar Padre a Dios si no lo reconoce como creador. De tal manera que toda esta gente pobrecita que todavía cree en esas teorías de la evolución, no reconocen a Dios como su Padre. Hermanos, es triste, porque el plan de Dios, el propósito de Dios, siempre ha sido de que cada criatura que viene a este mundo fuésemos hijos suyos. Fuésemos hijos suyos. Qué lindo hubiera sido eso. Pero ocurre que en el mundo, ocurre que en el universo pasó lo mismo que Jesús contó en la parábola del hijo pródigo.
La parábola del hijo pródigo la encontramos en Lucas 15. No la busque porque ya usted la conoce. Y entonces el hijo pródigo viene al papá y le dice: papá, dame mi herencia. Y hermanos, ¿cuándo es que se dan las herencias? ¿Ah? Cuando alguien muere, entonces es que se entregan las herencias. Y nosotros tenemos que entender que cuando el hijo llega y le dice al papá: papá, dame mi herencia, le está diciendo: papá, a mí no me importa que te mueras. Yo me voy a hacer mi vida. Ya tu vida no me interesa. Doloroso. Triste. Y entonces el papá, respetando el libre albedrío del hijo, porque Dios no fuerza a nadie. Dios no obliga a nadie. Entonces Dios, respetando el libre albedrío de su hijo, le dice: está bien. Y me imagino que cuando el padre le entrega la herencia a su hijo, el padre estaba llorando de tristeza. El dolor embargaba su corazón. Su hijo querido le daba la espalda y se iba lejos. ¿Qué le iba a pasar? Y el hijo se va para el mundo. ¿Fue la voluntad del padre que se fuera? No. Fue la voluntad del hijo. A partir de ese momento, ese hijo dijo: papá, no me importas. Ay, si te enfermas, no me importa. Si te morís, está bien, ya me diste la herencia. Ahora yo me voy, agarro mi camino. Y hermanos, a nivel mundial, a nivel cósmico, eso mismo pasó. ¿Quiénes fueron los primeros pródigos? Adán y Eva. Renunciaron. Reclamaron su herencia y dijeron: queremos hacer lo que nos da la gana. Qué triste. Y hermanos, a partir de ese momento, recuerden, el plan de Dios es que todos fuéramos hijos de Dios, que todos formáramos parte de su familia, pero nadie está a la fuerza siendo miembro de la familia de Dios. Y entonces la Biblia nos cuenta en el libro de Génesis que el linaje se parte en dos. Y en Génesis, allá en el capítulo 4, recuerde usted que describe los descendientes de Caín. Y luego, desde los últimos versos de ese capítulo y durante el capítulo 5, describe los descendientes de Seth. Y cuando llegamos al capítulo 6, ya el grupo de los descendientes de Caín se le da un nombre, y al grupo de los descendientes de Seth también se le da nombre. ¿Cómo se les llama? Se les llama a los descendientes
de Set, los que se mantuvieron fieles, se les llama los hijos de Dios. Es decir, ellos no abandonaron la familia. Pero a los otros, a los que venían del linaje de Caín, ahí ya en el capítulo 6 se les llama los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres. 2 linajes. Ahora, los hijos de los hombres es lo mismo que decir los del mundo, los que no tienen nada, los que no quieren nada que ver con Dios. En 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo menciona, dice así, dice: el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él, dice, las cosas del Espíritu son locura y no las puede discernir, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. A mí me llama la atención, hermanos, ¿por qué? Porque en estas versiones más nuevas dice el hombre natural. Pero cuando uno va a las versiones más antiguas de la Biblia, por ejemplo, la versión de la Biblia que se conoce como la Biblia del Oso, que fue una Biblia que apareció en el año de 1569, la primera traducción al español prácticamente. Ahí no dice el hombre natural, ahí dice el hombre animal. Y a mí me llamó la atención y entonces me fui al diccionario de griego a ver qué era la palabra. Y es interesante porque la palabra griega traducida en las versiones modernas como natural y en la versión del oso como animal, ¿sabe qué significa? Significa de naturaleza bestial. Y también puede ser traducido, sí, como natural, y también puede ser traducido como sensual. ¿Eso qué significa? Significa que estas personas no son dirigidas por la inteligencia, por la razón, sino que actúan en respuesta a sus instintos carnales, a sus gustos, a sus sentimientos. Y entonces, claro, este hombre natural son los hijos de los hombres. Y a veces cuando oímos las noticias que hay pobres hombres que cometen esto, porque digo pobres pues porque al final lo que les espera es grave, y por supuesto las víctimas son más pobres todavía. Y entonces uno se extraña y dice, ¿cómo es posible que un hombre pueda actuar de manera tan cruel como un animal? Uno no se pregunta, ¿no? Y no le hay explicación, pero la explicación es esta, hermano. El hombre sin el Espíritu de Dios es un hombre natural. Y no olvide que también es lo otro. Esos son los hijos de los hombres. Esos son. Y Jesús habló de ellos. En San Juan, el capítulo 8,
y en el verso 44. Los enemigos de Jesús, los que no tenían el Espíritu Santo, de repente ellos estaban encolerizados por lo que Jesús estaba diciendo. De tal manera que en ese momento los invadió el pensamiento diabólico que había que matar a Jesucristo. Y en ese mismo instante Jesús los denuncia y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Interesante, ¿verdad? Entonces ese es ese linaje pervertido, el linaje que le dijo al Padre: Padre, no quiero saber nada de ti, no me importa si existes o no existes, yo vivo mi vida como me da la gana. Mundano, inconverso, sin el Espíritu Santo, vivir por la carne, satisfacer los instintos. Eso es el hombre natural. Hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque cuando habla de los hijos de Dios, allá en Génesis, dice que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y cuando estaba reflexionando en esta belleza de lo que significa que Dios sea nuestro Padre, entonces entendí algo que a veces no hemos entendido, o nos cuesta aceptar. Y es esto. A veces cuando vemos a los niños pequeños, cuando vemos a Freddy Jr., entonces decimos: ay, este niño nació en la iglesia. Y nosotros pensamos que él nació en la iglesia. Y cualquier otro, ¿no? Que es de segunda o tercera generación de adventistas. Entonces, si fue de padres adventistas, nosotros pensamos que nació en la iglesia. Hermano, eso es un error. Ha nacido en el mundo. Porque en la iglesia nacemos única y exclusivamente cuando por decisión propia aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y transforma esa naturaleza natural, valga la redundancia, o para que no haya redundancia, es decir mejor, esa naturaleza animal, en una naturaleza espiritual. Hermanos, entonces es que recuperamos nuestro linaje de hijos de Dios. Amén. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 12, dice así: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. De tal manera que cuando alguien no ha creído, que cuando alguien no lo ha recibido, no importa que sus papás son cristianos o no, eso no importa. Pero si no ha recibido a Cristo, todavía no ha nacido en la familia de Dios. Entonces, hermanos, entendamos esto.
Somos hijos de Dios. Por eso es interesante. Porque en el capítulo 8 de Romanos, en los versos 15 y 16, el apóstol Pablo dice que nosotros venimos a ser hijos de Dios por adopción. Hijos de Dios por adopción. ¿Ah? ¿Y qué significa que alguien sea adoptado? Significa que antes no era hijo. ¿Sí o no? Pero ¿ahora qué? Ahora tiene la bendición de que alguien lo recibió en sus brazos. De que alguien lo toma a su cuidado. Que alguien ahora va a comenzar ¿a qué? Va a comenzar a educarlo. Y que le va a procurar lo mejor. Amén. Entonces, hermanos, entendamos. Y aquí la pregunta que nosotros debemos hacer es, y claro, esta cosa me hizo tanta gracia, ¿no? Que alguien me dijo, yo se los conté el sábado pasado, que alguien me dijo que entrar en el gallinero no lo hace gallina a uno, ¿verdad? Me estaba diciendo, porque me estaba diciendo que ¿para qué venir a la iglesia? Si venir a la iglesia no lo hace cristiano a uno, ¿verdad? Así como entrar en el gallinero no te hace gallina, entonces entrar en la iglesia tampoco, ¿no? ¿Y sabe qué? Tiene razón. Algunos han entrado a la iglesia pero no han aceptado a Jesús. Algunos han entrado a la iglesia pero no han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Porque Jesús no quiere dárselos? No, Señor. Porque todavía no han renunciado a su orgullo. Porque todavía no han renunciado a su egoísmo. Porque todavía no han entendido de que no es el asunto de venir a la iglesia, pero el asunto es recibir al Señor con humildad y darle oportunidad para que el Espíritu Santo nos haga, ojo, nuevas criaturas. Y hermano, ¿qué es una criatura? ¿Acaso no es un bebé? Necesitamos nacer otra vez aquí para ser adoptados en la familia de Dios. Ahora, me llama la atención porque Jesús les dijo a aquellos: ustedes son de vuestro padre. ¿Padre qué? Vuestro padre el diablo. Mentiroso desde el principio. Él se inventó la mentira. Y ustedes quieren hacer lo mismo que él. Y hermanos, así es. Así es. Mire, los hijos heredan. ¿Y cómo se sabe que alguien es hijo auténtico de otro? Mire, en el mundo ha habido un montón de casos en donde alguien dice: el fulano de tal que es famoso es mi papá, que él lo tuvo como resultado de una aventura y ahora no me quiere reconocer. ¿Y entonces qué hacen? Hacen una prueba de ADN. Ahí no hay tales, ¿verdad? Si el ADN es el mismo, este hijo de este. Y ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuál es nuestro ADN de cristianos? Mire, el ADN de nosotros, los cristianos, es el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor Jesucristo, hablando a través del apóstol Pablo, dijo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Eso es lo que dijo, ese es nuestro ADN. ¿Y sabe qué? Esto es hermoso, porque el ADN, eso que llevamos en el núcleo de cada una de las células de nuestro cuerpo, eso determina lo que nosotros somos. Eso determina, el ADN determina de qué color son sus ojos, de qué color es el pelo, y todo lo demás. Entonces, claro, los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, que es su ADN, precisamente van a tener ciertas características. Características que lo hacen parecerse a su papá. Entonces, cuando el ADN no es igual, físicamente tampoco se va a parecer con aquel. Cuando somos hijos de Dios, hermanos, no hay manera. Tendremos que parecernos en algo al Señor. Amén. Ahora, si no nos parecemos nada al Señor, a lo mejor no tenemos el mismo ADN de Él. Eso es lo que Jesús les dijo a aquellos, ¿no? Ustedes tienen el ADN de su papá, les dijo. Y por eso quieren hacer lo que Él hace, mentir y matar. Pero si usted tiene el ADN de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a querer hacer? ¿Ah? Fíjense que es interesante, volviendo al Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Hermanos, si estos son los hijos de Dios, los que quieren que sea hecha la voluntad de Dios, primero en ellos y luego en el mundo entero. Y hermanos, eso de la voluntad de Dios es tan grande y tan maravilloso. Mire, si se hiciera la voluntad de Dios aquí en este planeta, pues sí, sería el paraíso. Pero eso no va a ocurrir a menos que todos los hijos pródigos regresen. Porque en la parábola es linda. ¿Por qué? Porque la parábola tiene un final feliz. Claro, aquel que había renunciado a su paternidad, ahora se da cuenta que cometió una locura. Y ahora se da cuenta que está peor que los cerdos. Porque los cerdos tienen comida y él no. Que ahora todos los hipócritas amigos que tenía antes, en realidad no eran amigos, eran unos sinvergüenzas aprovechados. Hermano, eso es el mundo. Eso es el mundo. Y entonces ahora dice, me llama la atención porque la parábola dice, y volviendo en sí. ¿Y quién necesita volver en sí? Y cuando a alguien le dicen que está fuera de sí, ¿qué le están diciendo? Que está loco. Hermanos, es una locura renunciar a la paternidad de Dios, como el hijo pródigo. Pero este lo reconoció allá. Fíjense cómo es.
Cuando las cosas están bien, les cuesta reconocerlo, les cuesta darse cuenta. ¿Esperan qué? Esperan llegar al fondo de la miseria. Y allá, bendito el Señor, volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, se da cuenta, qué espantoso lo que hice. Y decide volver, bendita decisión. Y hermanos, cada uno que ha reconocido su situación de locura en el mundo y ha decidido venir para recibir a Cristo y volver a la familia de Dios, benditas decisiones. Y hermanos, aquí no estamos hablando de bautizarse. ¿Por qué? Porque hay algunos que se bautizan sin tomar esa decisión. Pero todos los que la toman se bautizan. ¿Sí, Señor? ¿Por qué? Porque el bautismo es parte de la voluntad de Dios. Y todo aquel que recibe a Dios como Padre quiere hacer la voluntad de su papá. Y si la voluntad de su papá es que se bautice, se bautiza. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, el hijo pródigo reconoce su locura y regresa. Y hermanos, la figura más hermosa en esta parábola es la del Padre. ¿Por qué? Fíjense que ese papá salía todos los días a mirar el horizonte con la esperanza de que aquel que había renunciado a ser hijo suyo volviera a la familia. Y mire cómo es este papá que tenemos tan maravilloso, tan lindo, que cuando viene, aquel venía pensando: ¿qué le voy a decir? ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible! ¡Qué locura! Y le va a decir: papá, perdóname, no merezco ser llamado hijo tuyo. Recibime aunque sea como esclavo. Pero papá, cuando viene, corre a encontrarlo y no lo deja hablar. ¿Sino qué hace? Le da el abrazo más fuerte y cariñoso que podía darle. Y hermanos, ¿cómo venía? ¿Cómo venía este? Si este venía de estar allá en medio de los cerdos y no se cambió ropa porque no tenía ropa para cambiarse. Y cuando usted está en medio de los cerdos, usted apesta. Lo digo por experiencia. Cuando estaba estudiando, teníamos que pasar a un módulo que se llamaba suinotecnia. Durante 3 semanas deberíamos estar con mi grupo atendiendo a los cerdos, dándoles de comer, lavándoles las cuadras, vacunándolos, si había enfermos cuidándolos, si había partos atendiéndolos y todo. ¿Y sabe qué? En el dormitorio siempre se sabía quiénes estaban en suinotecnia. ¿Por qué? Porque no ni entraban la ropa al cuarto, sino que la dejaban afuera. ¿Por qué? Porque apestaba un montón. Y este hijo así apestoso regresa donde el papá.
Y al papá no le importa. Así como está de apestoso, le da un abrazo. Y lo besa. Qué lindo. Ese es nuestro Dios. Ese es su Dios si usted ya lo aceptó. Si usted no lo ha aceptado todavía, ese no es su Dios. Amén. Porque es a todos los que lo recibieron. Y ahora no se queda así, no lo deja pestoso, sino que inmediatamente le dice: vayan a buscar la mejor ropa que puedan encontrar y traigan. Le vamos a cambiar la ropa. Porque cuando usted, como hijo de los hombres, decide regresar al Padre, el Padre le cambia hasta la ropa. Sí, Señor, se la cambia. Pero el cambio de ropa tiene otro significado más profundo. ¿Cuál? El carácter. Aquellos que han renunciado a la paternidad del diablo y han venido para que Dios los adopte como hijos suyos, su vida cambia. Mientras eran hijos del diablo, querían hacer lo que el diablo le gustaba. Pero al venir, ahora ellos dicen: papá, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Y está ampliada en toda la Biblia. De tal manera que los hijos de Dios toman la decisión de ser obedientes a la palabra, a la ley del Señor. Por eso es que aquí en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. Y el Hijo de Dios por excelencia es Jesucristo. En Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Y es interesante, ¿por qué? Porque en muchas familias el hermano o la hermana mayor suelen ser ejemplo para los menores. Y en el Getsemaní, Jesús está en el momento más terrible de su vida. En pocas horas Él iba a ser crucificado, y Él lo sabía. Como ser humano, eso no era agradable. Sin embargo, ahí llora y dice: Padre, si puede pasar de mí esta copa, me encantaría. Pero si no es posible, ¿qué? Hágase tu voluntad y no la mía. Y hermanos, así de fácil para distinguir quién es y quién no es hijo de Dios. Pero esto no es para que usted se ponga a mirar a todos y decir: este es, este no, este es, este no. No. No es para eso. Es para que usted se mire usted y piense: en mi vida de todos los días, en las cosas pequeñas. ¿Y por qué digo en las cosas pequeñas? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Pero el que en lo poco es infiel, en lo más será infiel. Y a veces el diablo nos engaña y nos dice que: pero eso no es tan importante. Eso es tan insignificante, tan pequeño.
Sé fiel en lo grande, dice el diablo. Hermanos, el Hijo de Dios quiere ser fiel en todo, en lo pequeño y en lo grande, en todo. Imagínese usted como papá, que tuviera un hijo que cuando usted le dice ciertas cosas, él obedece prontamente, cuando le dice otras, simplemente lo ignora, o le reclama, o se pone malcriado. Desafortunadamente, este es el caso de muchos en la iglesia. Hermano, esto no puede seguir así, y no va a seguir así, porque está llegando el día cuando los hijos de Dios, el remanente fiel, será separado de todos aquellos que no tenían el ADN. Me va la atención, ¿por qué? Porque Jesús contó otra parábola en donde dijo que iba a separarse las ovejas. ¿De quién? De los cabritos. Y cuando dice las ovejas de los cabritos, fíjese que estos animalitos casi son del mismo porte, tienen cierto parecido, pero no son iguales. No son iguales. Físicamente tienen diferencias y en la conducta tienen enormes diferencias. Una vez, y a mí me quedó tan grabada esa imagen, ahí siempre mismo, allá en la escuela de agricultura, veníamos caminando y ahí en el módulo donde habían las cabras, mire, habían hecho un cerco de este porte, con unos postes bien gruesos y con unas hebras de alambre cerquita, para que las cabras no salieran de ahí. Y cuando veníamos caminando, a mí me hizo gracia ver a una cabra de esas parada encima del poste. Hermanos, el Señor va a separar a todas esas cabras que se suben ahí para saltarse. La oveja no es así. La oveja es mansa, es obediente. Y el Señor vendrá a separar las ovejas de los cabritos. Hermano, la vida no puede seguir así. Nosotros tenemos que asegurarnos hoy que somos ovejas. Tenemos que asegurarnos hoy que somos hijos de Dios. Tenemos que asegurarnos hoy que conocemos a nuestro papá, a ese Dios tan maravilloso, a ese Dios que es amor, que estuvo dispuesto a darnos lo máximo para que tengamos vida eterna, para que volvamos a la familia, a quitarnos nuestra vida apestosa y transformarnos en santos, para que en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, reine el deseo de hacer su voluntad en las cosas pequeñas y en las grandes. Esta mañana el llamado es ese. Así somos todavía hijos pródigos, hijos de los hombres, y hemos estado viviendo de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros instintos, a nuestros gustos,
que vengamos al Señor para que haga el milagro. Que quite las vestiduras apestosas, que nos cambie el corazón. Eso es lo que David pidió ahí en el Salmo 51. Dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego el salmista dijo: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente. Hermano, esa debe ser su oración y la mía, su deseo auténtico. Y entonces seremos verdaderamente miembros de la familia de Dios. Y nuestro hermano mayor vendrá muy pronto para llevarnos con Él. ¿Cuántos quieren ir con Él? Él llevará solamente a sus hermanos. No va a llevar a nadie más. Que Dios nos ayude.